Es una compañía que está funcionando desde 1997 y la principal actividad es la ingeniería, el diseño, la fabricación y el mantenimiento de equipos de tratamiento de aguas. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinar que analiza el problema y somos capaces de darle solución. Trabajamos con unidades de ósmosis inversa, módulos compactos, transportables, de forma modular, todo montado, desde 5 hasta 3.500 metros cúbicos día en caso de agua de mar y sistemas en formato abierto si tuviera que ser de mayor capacidad. También hacemos nanofiltración, que son equipos muy similares a los de ósmosis inversa, solo que tienen un corte diferente, una filtración, digamos, menos exhaustiva que la ósmosis inversa. Sistemas de microfiltración, ultrafiltración, que se utilizan para eliminar determinados elementos del agua, incluso también contaminación. Sistemas de eliminación de oxígeno, de CO2 disuelto en agua o incluso también al contrario, con los mismos contactores, se utilizan contactores de membrana que sirven tanto para eliminar el oxígeno como para también, eliminar el oxígeno y el CO2 como para carbonatar el agua en el caso que fuera necesario. Eliminación de ion selectivo, por ejemplo, para eliminación de nitratos, dureza, ablandadores, o en el caso que nos va a ocupar un poquito más adelante, que lo explicaremos, el sistema de eliminación de ion boro. Es un sistema selectivo que solamente elimina el boro. Tratamientos de potabilización de agua, eliminación de contaminantes, para casos de aguas potables también. Plantas de agua purificada para industria farmacéutica que combinan la tecnología de la ósmosis inversa junto con la electrodesionización para obtener un agua de unas características de normativa farmacopea y tratamientos terciarios también para la reutilización de aguas procedentes de procesos industriales. Procesos industriales o cualquier otro proceso también es susceptible de reutilizar el agua. Cada vez necesitamos más agua y cada vez tenemos más escasez, con lo cual cada vez será más necesario reutilizar el agua de la que disponemos. Por fin llegamos a las plantas piloto, que son equipos para validación de cualquier proceso, de manera que cuando tenemos un problema podemos instalar un equipito de estos para validar completamente el proceso y que la extrapolación de los equipos al tamaño industrial pues esté completamente validado, no tenga ningún problema. Vamos a empezar con la ósmosis inversa. La ósmosis inversa se utiliza fundamentalmente en uso agrícola para eliminación de salinidad. Vamos a obtener un agua de una alta calidad y una reducción de sales disueltas en el agua. Para el que no esté muy familiarizado con lo que es la ósmosis inversa, vamos a explicar un poquito lo que es, ¿no? Cuando dos líquidos de diferente concentración se ponen en contacto y los separa una membrana semipermeable, la solución que tiene menos concentración de sales, se establece un flujo entre el fluido de menos concentración de sales hacia la solución que tiene más concentración de sales. Intentan equilibrarse, es decir, es un fenómeno físico. En la figura de la izquierda se puede ver cómo el agua de la parte de la solución diluida el flujo de agua es hacia la parte de la solución concentrada. Si vemos en el centro, eso representa una membrana semipermeable en las cuales las moléculas de agua, que son lo que parecen mosquitas azules, pasan la membrana sin ningún tipo de problema, pero las sales son incapaces de pasar. Eso sería un sistema en equilibrio. Aquí tendremos, en la parte derecha, como decíamos, el fenómeno que se nos produce es el de la ósmosis. La diferencia de altura de los líquidos representa la presión osmótica. Si nosotros somos capaces, ahora en la figura de la derecha, de ejercer una presión mayor de la presión osmótica, haremos pasar el flujo de agua hacia la solución, digamos, más diluida. Es decir, seremos capaces de una solución que está salinizada, de hacer pasar solamente el agua hacia la parte donde está el agua pura. Y eso se le llama ósmosis inversa, a ese fenómeno o a esta
Es a lo que se le llama la ósmosis inversa. De esta manera tendremos en la parte derecha agua pura, prácticamente pura. Para el diseño de una planta de ósmosis necesitamos fundamentalmente una analítica del agua y saber cuál es su composición y la procedencia, de dónde procede, si es agua de un pozo, si es agua de un pozo salobre, si es agua superficial, si es agua que procede del mar, que también puede ser. Es muy importante conocer esto porque fundamentalmente lo que queremos proteger de la planta de ósmosis son las membranas, es lo que tiene el mayor valor. Y entonces toda planta de ósmosis inversa suele incluir un pretratamiento que va dirigido a asegurar la calidad mínima del agua para que entre a las membranas con objeto de alargar su vida lo máximo posible. En un diseño básico de una ósmosis inversa, aquí lo vemos, estaríamos en una alimentación que si alimentamos con un 100% del agua, tendríamos que un primer paso de esta ósmosis nos generaría un 75% de agua limpia, de agua desalinizada y un 25% de concentrado. A esto bueno, pues le llamamos el concentrado porque es donde se concentran todas las sales, como hemos visto anteriormente en la imagen donde ejercíamos la presión. En esa parte, en ese cubículo donde se ejercía la presión, es precisamente donde se concentraban más las sales. Bueno, en la mayoría de los proyectos podemos utilizar ese 25% de agua de rechazo, lo podemos utilizar como una alimentación a un segundo paso de ósmosis. De esta manera, el segundo paso de ósmosis podríamos obtener entre un 50 y un 75% de recuperación y, por tanto, podríamos llegar hasta, desde el 100% inicial, podríamos llegar hasta el 95% de agua limpia, de agua buena, y solamente un 5% de rechazo. Lógicamente, ese 95% de agua se podría utilizar para mezclar con otros caudales que pudieran provenir de un pozo que estuviera digamos, más salinizado o que no fuese para no utilizar un agua tan pura como esta, ¿no? Cuando ya nos vamos a los sistemas de ósmosis inversa de desalinización de agua de mar, contamos con elementos como los sistemas de recuperación de energía, porque evidentemente en la ósmosis inversa una de las cosas más, digamos, que nos va a costar más dinero va a ser la energía a la hora de desalinizar. Entonces nosotros con este tipo de equipos de recuperación de energía, estos son bombas volumétricas y recuperadores volumétricos de energía, estamos obteniendo, ya veis que ahí tenemos 36.000 ppm, que es la salinidad del agua del mar. Estamos obteniendo un consumo específico de entre 2 y 2,5 kilovatios por metro cúbico hora de agua producida, por metro cúbico de agua producida. Esto sería con bomba volumétrica. Si nos vamos al sistema de cámaras isobáricas sería una cosa parecida. Estamos hablando de una agua de mar, 36-38.000 ppm, y estaríamos hablando también de un consumo específico aproximadamente de 2,11 kilovatios. Esto sería también otro sistema de recuperación de energía que se llama turbocharger. Es una turbina muy similar a las que utilizan los vehículos a motor. Por la parte, digamos, donde le entran los gases de escape, pues aquí le entraría el rechazo de la planta de ósmosis, que ya, digamos, tiene una alta presión y una gran cantidad de agua, un volumen importante de agua, que es la que mueve la turbina, y en la otra parte, pues estaríamos utilizando la presión que genera para alimentar el agua a las membranas. Esto es un equipo básico de ósmosis inversa, simplemente para que tengan una idea. Y ahora ya pasamos a lo que sería la ultrafiltración, que es otro proceso. ¿Qué vamos a obtener con la ultrafiltración? Digamos que la ultrafiltración es menos selectiva que la ósmosis inversa, 2 pasos menos selectiva. Vamos a obtener un agua de alta calidad y una reducción e incluso ausencia de desinfectantes químicos. No vamos a utilizar desinfectantes químicos, como pudiéramos utilizar, por ejemplo, en un sistema de depuración biológica o este tipo. Entonces, la ultrafiltración es un proceso de separación físico, realmente. Es una membrana, es como vamos a llamarle a grandes rasgos como un colador, ¿no?
no va a permitir el paso de partículas coloidales, tampoco ni microorganismos, ni bacterias, ni virus. Por lo tanto, esta característica, digamos, convierte a las membranas en ideales para conseguir valores absolutos de filtrado, independientemente de cuál sea el agua de alimentación. Es decir, siempre vamos a obtener el mismo producto, independientemente de que si el agua a la alimentación está un poco peor o un poco mejor. La calidad del agua producto siempre va a ser la misma. Aquí no sé si se ve bien, pero bueno, ahí tenemos una gráfica que nos da, donde pone la barra gris sería la ultrafiltración, digamos la selectividad de la ultrafiltración, y no se ve muy bien, pero bueno, digamos todo lo que queda a la izquierda de la barra gris sería lo que retiene la ultrafiltración, y lo que queda a la derecha lo que pasaría a través de la ultrafiltración. Entonces vemos, por ejemplo, como contaminantes como esporas, quistes de Clostridium, parásitos, etcétera, etcétera, todo eso queda muy atrás. Bacterias y virus también los retiene. Con lo cual, pues es una excelente, digamos, seguridad que tenemos de cara a utilizar aguas que posiblemente pudieran tener algún tipo de contaminación, tanto, bueno, en este caso orientado a uso agrícola, ¿no? Aquí se puede ver bien, ubicando la ultrafiltración entre la microfiltración y la nanofiltración y la ósmosis inversa, cómo eliminamos virus y coloides, que son partículas muy pequeñas, y nos dejaría pasar color, dureza, pesticidas y sales. Si nos vamos a la nanofiltración, pues nos estaría retirando más elementos, en este caso color, dureza, pesticidas, nos dejaría solamente pasar sales y agua. Y si nos vamos al proceso más severo de ósmosis inversa, pues únicamente nos dejaría pasar agua. Las membranas que utilizamos de ultrafiltración, bueno, pues son membranas que tienen una configuración de fibra hueca, son módulos multifibras hidrofílicas fabricadas en poliéster sulfona. Normalmente trabajan con filtración de dentro a fuera, de forma vertical, y con un flujo del que no, o sea, el agua pasa a través de ellas, pero no hay rechazo. La membrana, cuando se colmata, automáticamente se genera su limpieza, y bueno, todo esto lógicamente se hace de manera automática. Y el tamaño de poro estamos hablando que es de 0,02 micras. O sea, todo lo que sea más grande que 0,02 micras no pasa a través de la membrana. Debido a esta gran selectividad, en el caso del rechazo de bacterias y virus, el rechazo se suele medir en logaritmos. Es decir, por ejemplo, en la eliminación de bacterias hablamos que retiene, o mejor dicho, evita el paso de hasta 6 logaritmos. El 99,99% de las bacterias las va a rechazar. Y en el caso de los virus, 4 logaritmos, 99,99% de virus los va a rechazar. Bueno, elimina también parcialmente el carbono orgánico total, el color, dosificando una pequeña dosis de coagulante. Entonces eliminaría hasta entre el 10 y el 50% del carbono disuelto y del carbono orgánico total. Y hasta el 95% del color, en el caso de que sea alguna sustancia que nos interese eliminar el color. Y vamos a pasar a la eliminación de boro de manera muy rápida. El boro es un elemento, es el quinto elemento de la tabla periódica, tiene un peso molecular de 10,81, lo que ya nos da una orientación de que es un elemento muy pequeño y que es muy difícil de eliminar, porque pasa a través incluso de la ósmosis inversa, es capaz de pasar a través de la ósmosis inversa. Se utiliza en muchos sectores, sobre todo es un elemento muy duro, se utiliza en abrasivos, por ejemplo, se utiliza en industria, en cerámica, en madera, pero también se utiliza en agricultura. El boro, ¿por qué nos encontramos con el boro? Porque cuando procede de acuíferos contaminados, por ejemplo, o de la desalinización de agua de mar, a pesar de haber sido tratada por ósmosis inversa, siempre queda un residual que puede llegar a ser importante. Para aguas potables, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como nivel guía una concentración máxima de 0,5, y en uso agrícola, aunque es un micronutriente que es fundamental, pero el problema es que la diferencia entre el déficit y la absorción excesiva es muy pequeña. Al ser tan pequeña, cuando hay mucha cantidad de boro en el agua,
empieza a ser tóxico, ¿verdad? Bueno, el riesgo, digamos, o la contaminación mayor de una de las principales fuentes de contaminación por boro es precisamente el agua de riego. Decir simplemente que el boro se acumula, bueno, en la raíz impide el crecimiento radicular, en la hoja reduce el contenido de clorofila y al final, pues bueno, pues las hojas se ponen amarillas, terminan cayéndose y esto, pues digamos que merma la producción del árbol. Existen unos cultivos que son más tolerantes, otros menos. Ahí en la tabla podemos ver, por ejemplo, pues que la vid, el durazno, las nueces, el ciruelo y los cítricos sobre todo son muy sensibles y luego son algo más tolerantes o semitolerantes, pues la papa, el algodón, el rábano, el olivo, el maíz, incluso la avena, la batata, la lima o la calabaza. ¿Cómo eliminamos eso? Por medio de resinas selectivas. Tenemos unas resinas que son capaces de eliminar selectivamente el boro. Lo recogen y son capaces después, una vez que están combatadas, de soltarlo, ¿verdad? Como decimos, son selectivas y bueno, pues las características, lo que necesitamos es que el agua esté suficientemente limpia porque al ser al fin y al cabo un lecho filtrante es importante que no se colmate el lecho. El agua atraviesa el lecho, el boro se queda retenido en la resina y una vez se ha colmatado completamente se produce automáticamente una secuencia de limpieza o de desorción que se llama y eliminamos el boro, lo estamos retirando del agua. Al final el agua sale con un nivel de boro residual mínimo, prácticamente cero, y ese agua pues la podemos utilizar para, bueno, pues para riego, para cualquier otra cosa. La desorción se produce en una etapa ácida y una básica y bueno, pues esto es un poco cómo se gestionaría la desorción de la resina. Lo único que tenemos que saber es que bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Hidrotec hemos desarrollado un sistema de desorción que de los 162 minutos con adición incluso de hidróxido sódico pasamos a solamente en la desorción del boro a 92 minutos y tampoco utilizamos el hidróxido sódico con el ahorro que ello conlleva. Y con esta termino. Estamos hablando un poco para que tengan una idea de precio, de que en un agua, por ejemplo, que pueda tener entre 1 y 2 ppm de boro, el coste de eliminar el boro en ese agua estamos hablando que estaría por debajo de los 4 céntimos de euro, aproximadamente unos 4 céntimos de euro, que es un coste bastante reducido. Y por mi parte nada más, encantados de tenerles aquí. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que estamos en la carpa de la velada, que está aquí al salir a la derecha, y me va a preceder mi compañero también de la empresa Hydroponic System. Él se llama Fuad Ale y nos va a hablar de la importancia del manejo de los drenajes en los cultivos hidropónicos. Muchas gracias. Gracias.